Usted debería de saber que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe ser una iglesia profética. La gente dice, me estoy refiriendo a esto. De repente subí un video y alguna persona dentro de los comentarios que hacen, una persona me dijo, dedíquese a predicar a Cristo. Bueno, cada quien tiene sus opiniones, pero en base a esto, el Señor me dio este tema, que la iglesia debe ser profética, porque cuando es una iglesia profética, quiere decir que en realidad se habla y se demuestra más a Jesús cuando nosotros o cuando usted logra ser profético. Usted va a hablar de una manera más precisa del reino de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Jesús mismo, nuestro Señor Jesús, es el ejemplo a seguir. Y una de las cosas que Él estuvo haciendo, de las cosas que Él hacía para hablar del reino de Dios, para hablar y traer a las personas a Dios, vemos el caso de la mujer samaritana, que Jesús le empezó a hablar de la vida de ella, le descubrió cosas y prácticamente le profetizó. Quiere decir, le descubrió cosas que solamente ella conocía, pero a través de lo profético o a través del don de ciencia que opera también en la iglesia o en los profetas de Dios, le dijo, tú has tenido 5 maridos, pero el que ahora tienes no es tu marido, y le empezó a hablar cosas que la mujer finalmente dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, hablar de una iglesia profética es hablar de principios y fundamentos que deben estar, que debemos conocer, que usted como iglesia debe conocer los principios o estos fundamentos o estas escrituras, porque a veces la gente se deja llevar de los comentarios de las personas sin un conocimiento profundo o buscar conocer la realidad acerca de lo profético. Vuelvo al tema. La persona me dijo que él prefería predicar de Cristo y hablarle a los perdidos en lugar de estar hablando temas como en este caso estoy haciendo en este momento.
Pero Jesús mismo impactó la vida de esa mujer y de todo ese pueblo, de la mujer samaritana o de los samaritanos, porque ellos llegaron a creer en Jesús. Y lo que movió todo fue una palabra profética. Así es que, ¿qué es lo que le estoy diciendo? La palabra de Dios nos enseña que no solo los profetas pueden profetizar. Los profetas profetizan porque se les dio el llamado a ser profetas de oficio. Pero también la iglesia en general debe ser profética. ¿Por qué? Porque Dios habla de diferentes maneras a la iglesia en general. Y hay cosas que Dios ya tiene establecidas, maneras, principios. Y una de las maneras que Dios puede hablar a las personas, quiere decir a toda la iglesia en general. Ahora, Dios habla todo el tiempo, pero no todos pueden oír. Por eso estamos con estas enseñanzas. Entonces, Dios, una de las cosas o herramientas que usa, o maneras que usa para que la iglesia en general pueda profetizar, es el don de profecía. Veamos el libro de los Hechos en la Biblia. Vea Biblia, libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí estoy acomodando el texto. Hechos capítulo 2, verso 16. Y dice así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Quiero que entienda que cuando ya estamos en esta escritura, es Pedro, el apóstol Pedro, quien está hablando, y quedó escrito en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 16. Pedro dijo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, en los días finales, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y fíjense lo que dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Número 1, está diciendo, y profetizarán. Y luego sigue diciendo, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahorita no voy a hacer referencia ni voy a explicar lo de las visiones y de los sueños. Estamos hablando de la profecía, de la palabra, la profecía. Y es importante que todos lo entendamos. Porque si no nos decimos si hay que profetizar y otros están diciendo no profetices. Entonces dice, verso 18,
Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces Dios mismo está hablando a través del profeta Joel, diciendo que en el final de los tiempos el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Y todos aquellos que recibieran el Espíritu Santo, todas las personas, los papás, los hijos, los que servían, los servidores, las servidoras, todos los siervos, todas las siervas podrían profetizar. Quiere decir, podrían recibir un mensaje de Dios para darlo a la iglesia o a alguna persona. Entonces esto es el profetizar. Dios quiere que sea para todos. Derramó el Espíritu Santo sobre todos, para que todos pudiésemos profetizar. Pero ahí está el problema, que algunos no quieren, algunos pelean en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Así es que Dios quiere que toda su iglesia, que la iglesia sea una iglesia profética. Y vamos a verlo, porque mire, quiero que entiendan esto. Cuando Pedro estaba hablando, diciendo esto es lo que habló el profeta Joel, y que ahora que ya se estaba manifestando en el tiempo de los apóstoles, dijo, esto es el mover del Espíritu Santo, todo lo que estaba ocurriendo ahí. Y empezó a citar las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, diciendo que se acababa de cumplir la palabra y que ya muchos empezarían a profetizar y todas estas cosas. Los hijos, las hijas, los siervos, las siervas, los servidores. Entonces empezaría no solamente los profetas, que ya existían profetas. Dice ahora, nuestros hijos, las personas que le creen a Dios, que son de Dios, dice ahora empezarán a profetizar. Ahora, eso fue en el tiempo de los apóstoles. Pero después Pablo, pasaron los años, y Pablo empezó a viajar a diferentes ciudades, pueblos, países. Y Pablo entonces empieza a escribir sus viajes. Y vemos en Primera de Corintios que Pablo fue a Corintio, con los corintios, y les habla Pablo. Vamos a leer la escritura. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1. Pero eso ya no está hablando, ya pasó el tiempo. Ya Pablo anda enseñando a otros en diferentes regiones o en diferentes, visitó a los corintios, a los gálatas, a los romanos, a los efesos y así. Y Pablo está diciendo a los corintios, en este libro, Primera de Corintios 14:1, Pablo declaró estas palabras: seguid el amor
y procurad, fíjese lo que está diciendo, dice, deben procurar los dones espirituales. O sea, los dones que reparte el Espíritu Santo. Usted está diciendo, Pablo, deben desear los dones espirituales. Porque ya vino el Espíritu Santo a darnos dones, como ya vimos, como dicen las Sagradas Escrituras, hablando de diferentes dones. Pero Pablo, el apóstol, está diciendo, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que puedan profetizar. Entonces, necesitamos una iglesia profética. Una iglesia profética quiere decir una iglesia donde haya personas que fluyan en el don por medio del Espíritu Santo de profecía. Como dijo Pablo, procuren profetizar. ¿Y por qué muchos no profetizan? Porque les han prohibido, porque les han enseñado que eso no es de Dios. Eso se llama ignorancia o levantarse en contra, resistirse a hacer la voluntad de Dios. Procurar profetizar es la voluntad de Dios. La iglesia recibió el Espíritu Santo para que nos comparta dones, y nosotros somos los que debemos procurar tener el don de profecía. Quiere decir, ¿cómo lo procuramos? Tenemos que desearlo. Tenemos que tener hambre por querer más de Dios. Quiere decir, si ya tienes algún don, tú debes de tener hambre por más. Entonces, ¿por qué es tan importante que yo esté, como dicen, y hable de lo profético, de la profecía? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué habla tanto de lo profético, que los profetas, que la profecía? ¿Por qué razón? Primera de Corintios 14, 24. Vamos a ver un más por qué. Porque ya les hablé del libro de los Hechos y es un por qué debemos profetizar. Primera de Corintios 14, 1 nos habla de un por qué debemos profetizar, porque debemos desearlo. Nos lo está diciendo un hombre que experimentó cosas profundas y bajo la guianza del Espíritu de Dios. Un hombre inspirado por el Espíritu. Entonces, Primera de Corintios 14, 24, vamos a verlo. Vamos a verlo, vaya a su Biblia. Que no le digan y que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Así es que mejor vaya y cheque las Escrituras. Primera de Corintios 14, 24. Dice así. Pablo mismo hablando. Pero si todos profetizan, fíjese lo que está hablando, lo que está diciendo. Pero si todos profetizan, todos, no está diciendo, si hay alguno que quizás tenga
el don de profecía. No está diciendo que a ver si hay alguno. Él está diciendo, si todos ustedes entendieron que deben de profetizar, y si todos profetizan y entra algún incrédulo, o sea, uno que no cree en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, si entra algún incrédulo o algún indocto quiere decir uno que no conoce, uno que no sabe acerca de las Sagradas Escrituras. El docto es como decir los que son doctores en la palabra. Un docto, uno que ya está preparado en el conocimiento profundo de las cosas de Dios. Pero un indocto es el que no conoce nada. Dice, si entra algún incrédulo o algún indocto y todos profetizan, usted que está allá, si usted profetiza, si su hermano, su primo, sus hijos profetizan, dice, por todos es convencido. ¿De qué está hablando de que por todos es convencido? Dice, por todos es juzgado. Ya se puso más difícil la situación. ¿A qué se refiere? Verso 25. Lo oculto de su corazón, lo oculto del corazón, las cosas que nadie conoce de la vida de la persona, lo oculto del corazón de esa persona se hace manifiesto. Quiere decir, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo será juzgada la persona? A través de aquellos que están recibiendo la profecía, a través del don de profecía, están recibiendo la profecía y empiezan a decir, Dios me está diciendo que tú así, y lo dice, y asá, y que tú has hecho así, y que has hecho asá, pero Dios dice que Dios va a hacer esto, y que Dios te va a cambiar, y que estás enfermo, y que Dios te va a sanar, y empieza el mover de Dios, como hizo Jesús con la mujer samaritana, y ella fue corriendo y les dijo a todos que allí había uno que parecía que era el Mesías, el Cristo, y todos vinieron a verlo y todos creyeron. Entonces, una palabra profética puede transformar la vida de una persona de una manera rápida y sobrenatural. Así lo dice la Escritura. Dice, lo oculto de su corazón se hará manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, que Dios está allí en la iglesia, que tú tienes a Dios, que tú eres de Dios y que algo está pasando y que lo que no creía ahora lo cree. Así es que bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Prepárate porque Dios quiere usarte. Así es que síguenos porque voy a seguir con estos temas hablando de las cosas proféticas, o si tienes el llamado a ser un profeta y no has sabido cómo, pues síguenos que algo bueno podrás